Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la tercera semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos 3 al 16. En aquellos días dijo Pablo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié en esta ciudad. Fui alumno de Gamaliel y aprendí hasta el último detalle de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto fervor como vosotros mostráis ahora. Yo perseguí a muerte este nuevo camino, metiendo a la cárcel encadenados a hombres y mujeres, y son testigos de esto el mismo sumo sacerdote y todos los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco, y fui allí para traerme presos a Jerusalén a los que encontrase, para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente, una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté: ¿Quién eres, Señor? Me respondió: Yo soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Mis compañeros vieron el resplandor, pero no comprendieron lo que decía la voz. Yo pregunté: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate, sigue hasta Damasco, y allí te dirán lo que tienes que hacer. Como yo no veía, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a Damasco. Un cierto Ananías, devoto de la ley, recomendado por todos los judíos de la ciudad, vino a verme. Se puso a mi lado y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y lo vi. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que vieras al justo y oyeras su voz, porque vas a ser su testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora no pierdas tiempo. Levántate, recibe el bautismo, que por la invocación de su nombre lava tus pecados. Palabra de Dios. Salmo 117 o 116. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Esta semana estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y la Iglesia nos invita a renovar nuestra fe con todos los cristianos de diversas confesiones, pues esto fue y ha sido siempre el anhelo de Jesús antes de morir. En la última cena oraba al Padre pidiendo que todos fuéramos uno como Él y el Padre eran uno en el amor, pues en los anhelos del reino nuevo inaugurado por Cristo y llevado a plenitud por el misterio pascual de muerte y resurrección, no se puede entender la división que trae tanta confusión y caminos de dolor y muerte. Y la Iglesia, en su pedagogía, nos indica la conversión como el mejor camino para que la plena comunión de los hermanos de diferentes confesiones se pueda realizar. Y qué mejor que reflexionar sobre la conversión del grande apóstol San Pablo, quien camino de Damasco ve una luz resplandeciente al Cristo resucitado que él persigue en cada cristiano, en cada persona que él veía diferente y enemigo de la fe judía y de las tradiciones que él seguía. Pablo, que en tantas oportunidades enseñó la unidad en la diversidad. Todos recibimos diferentes carismas y hemos sido enriquecidos con diferentes dones para el bien común, para la construcción de la Iglesia. Pablo, que comprendió que Dios es el mismo para todos y se manifiesta a todos de diversas maneras, sin hacer ninguna diferencia o exclusividad. El Evangelio de Marcos nos pone delante la misión de los apóstoles, una misión que es universal, es decir,
para todo el mundo y para toda criatura. Jesús resucitado, don para todo hombre de todo tiempo, asegura que la predicación de los apóstoles será sostenida por signos particulares que manifestarán que Jesús es el Señor de la creación. Los milagros que nos enumera el evangelista indican que ha llegado el tiempo de la superación de todos los males que afligen a la humanidad. Quien se convierte no solo obra un milagro en sí mismo como Pablo, sino que obra milagros en torno a sí mismo, precisamente como vemos que sucede en el apóstol San Pablo. Dios lo ha salvado de la confusión, del miedo, de la soledad. Son estos los primeros signos que acompañan a quien se ha convertido y quien se ha protegido con la palabra del Señor para no ser contagiado por el veneno o por las lógicas de este mundo, manejado por el odio, por las tinieblas y las insidias del maligno que ronda buscando a quien devorar, como dirá el apóstol San Pedro, para hablar la lengua universal del amor, o más aún, curar las heridas como actos de misericordia. El mundo está lleno de signos. Allí donde la conversión actúa, las cosas se ven de manera diferente, porque están movidas y animadas por el Espíritu. Como vemos, pues, la conclusión de la parábola espiritual de la vida y obra de Pablo es aquella de todo camino cristiano. El encuentro con Jesús resucitado, la conversión, nos dice que Dios baja siempre en nuestra historia y Él manda su Espíritu para que nosotros podamos ser un signo de esperanza para todos los hombres que encontramos en nuestro camino. Hoy vemos el poder de Dios en San Pablo, que pasó de perseguidor a apóstol, que acogió la fe en Cristo y la difundió con una extraordinaria fecundidad apostólica que aún no ha cesado. San Pablo estaba muy preocupado por la unidad del pueblo de Dios, y esta fue precisamente la razón que lo impulsó a perseguir a los cristianos. Ni siquiera podía tolerar la idea de que alguno de su pueblo rompiera con la antigua tradición. Él, que había sido educado, como él mismo lo dice, en la estricta observancia de la ley de los padres, y estaba lleno de celo por Dios. A los judíos que lo escucharon después de su arresto, comparó su celo con el de ellos. Por tanto, es posible estar lleno de celo por Dios, pero de manera equivocada. El mismo San Pablo lo dice en la carta a los romanos: tienen mucho celo, pero no es celo según Dios, es celo por Dios, pero concebido según los hombres. Romanos 10:2. Ahora bien, mientras Pablo, lleno de celo por Dios, utiliza todos los medios y en particular los violentos para mantener la unidad del pueblo de Dios, Dios lo convirtió completamente, diciéndole aquellas palabras que revelan claramente lo que es la verdadera unidad. ¿Quién eres, Señor?, me dijo. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En los tres relatos de la conversión de Pablo, muchos detalles cambian, algunos se añaden, otros desaparecen, pero estas palabras siempre se encuentran porque son verdaderamente centrales. Evidentemente, Pablo no era consciente de perseguir a Jesús cargando con cadenas a los cristianos, pero el Señor en este momento le revela la profunda unidad que existe entre él y sus discípulos. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Quizás fue entonces cuando Pablo tuvo la primera revelación del cuerpo de Cristo, de la que luego habló en sus cartas. Todos somos miembros de Cristo por la fe en Él. Esta es nuestra unidad. El mismo Jesús funda su iglesia visible. ¿Qué debo hacer, Señor?, pregunta Pablo, y el Señor no le responde directamente. Dice: continúa hacia Damasco. Allí se te informará de todo lo que te ha sido asignado. Por tanto, lo envía a la iglesia. No quiere una conversión individualista de su apóstol, sin relación alguna con los demás discípulos. Debe encajar en la iglesia, cuerpo de Cristo, a la que debe adherirse para vivir en la verdadera fe. Y la iglesia no es un cuerpo de miembros todos iguales y parejos, sino de miembros diversos que cumplen cada uno una función propia y particular, siempre al servicio de todo el resto de los miembros. Creo que esta es una gran enseñanza para nosotros hoy en medio de tantas dificultades y divisiones que hemos creado por la prepotencia y el egoísmo, por la cerrazón del corazón y de la mente, por las envidias y las rivalidades,
por no querer entender la propuesta liberadora y sanadora de Cristo, cada uno queriendo imponer su propia voluntad y su propio criterio. Pablo es el único santo cuya conversión celebramos, porque la conversión de Pablo se ha convertido en el modelo de toda conversión, el camino de todo discipulado. Da miedo leer la historia de Pablo, porque está alejado de los estereotipos que tenemos en nuestro corazón. Es un perseguidor de la causa cristiana, pero no es arrogante ni violento. Es un hombre de cultura, alguien que nació y creció en una ciudad multiétnica, una metrópoli del pasado. Pablo se enfrentó al mundo helenístico y romano y profundizó sus raíces judías. Entonces, ¿de dónde viene todo ese odio? Por celo religioso. Pablo está convencido de que está luchando contra los cristianos en nombre de Dios. Luchar contra Dios en nombre de Dios. Tal vez no será esta la realidad que vivimos al interior de nuestra iglesia en medio de tantas divisiones y confusiones creadas por maneras tal vez personales e interesadas de creer y de seguir tradiciones y modos de creer hoy. El celo es ciego, incluso el celo religioso, y la única manera de salvar a Pablo es tirarlo al suelo, hacerlo caer. A veces la conversión pasa en la realidad por una caída, un problema, un fracaso. Jesús lo hace tropezar y Pablo finalmente se arrepiente y comienza a reflexionar. Se levanta ciego porque la ceguera es la condición de su alma, y tendrá que permanecer ciego hasta encontrarse con el hermano y amigo Ananías. La palabra siempre pasa por las manos de algún cristiano que ya haya hecho la experiencia de Cristo y se haya dejado convencer por el amor. Y de Ananías Pablo recibe el bautismo y la luz. Puede que nos hayamos convertido con un hecho repentino o nuestra conversión haya durado décadas. Hoy recordémoslo y dejemos que el Evangelio toque a nuestra puerta y nos transforme. Pidamos a la Santísima Virgen María nos ayude a poner todo de nuestra parte para dejarnos tumbar de nuestras propias convicciones y convirtiéndonos, llevemos a todos el anuncio de la buena noticia que nos trajo su Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.